Y me parece pues trascendental, porque es que hay muchos temas que uno desconoce y nosotros como dirigentes sindicales por lo menos debemos conocerlos mínimamente. Ujú. Entonces me parece que todo lo que se ha visto hasta el momento es de suprema utilidad para la defensa de nosotros, para defender a nuestros compañeros, para saber en qué estamos, por qué estamos y para qué estamos. Hay Ujú. muchas cosas Pues, que creemos que son regaladas, que es que eso cayó del cielo, pero no, hay muchas cosas que están contempladas en la Constitución, que son derechos fundamentales, y nosotros creemos que es que son los bancos, los patrones los que nos regalan una cantidad de cosas. Entonces, la verdad que es supremamente interesante, muy contento con las enseñanzas. Me parece también, pues soy una persona ya adulta, más que adulta diría yo, y esto me parece que desde que entra el dirigente sindical o el trabajador a la UNEP a formar parte de una seccional o de una junta o un comité, lo primero que tendría que hacer la UNEP es inscribirlos o que el trabajador se inscriba en ese tipo de cursos. Parecen fundamentales. es verdad, Diego, muchas gracias por tu aporte. Y lo que dices es totalmente cierto. O sea, digamos que la UNED ha hecho pues cierta formación porque pues yo he sido una de esas personas, pero yo creo que la obligación también parte de cada uno de nosotros, porque mira, tú dices pues que tú ya tienes tus añitos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que uno por ser más adulto que otras personas, pues digamos, no es que yo ya no tengo por qué estudiar o ya no tengo por qué formarme porque así lo he hecho toda la vida, ¿cierto? Que es lo que muchas veces pasa. Pero entonces, eso también es como la obligación de nosotros mismos como dirigentes de tener la autonomía, de coger la iniciativa y de formarnos, porque mira, acá estamos unos poquiticos de muchos de los que ya comenzaron el curso con nosotros, y mira que nosotros hemos sacado el tiempito, cada uno de ustedes, ¿cierto? De decir, bueno, me voy a conectar hoy a las 6 de la tarde porque tenemos una clase de acuerdo al curso que estamos viendo, pero no todo el mundo lo hace. Es lamentable porque creo que nuestra labor como dirigentes sindicales y es nuestra obligación siempre estar formados. Yo sí he dicho mucho y lo recalco demasiado, es que hacer sindicalismo hoy por hoy no es igual que hace 30, 50 años atrás. Lamentablemente lo que tú manifestabas, mucha gente cree que es que lo que tienes porque el banco o las empresas se lo regalan y no es así. Entonces yo creo que a la gente le hace falta conocer un poquito más de esa historia sindical, pero somos nosotros los llamados a, digamos que contarles por qué tienen los beneficios que tienen, por qué se han dado las luchas, ¿cierto?, sindicales a lo largo de toda esta historia, pero somos nosotros los mismos los que somos llamados a hacer todo eso. Pero sí es verdad lo que tú dices. Yo creo que parte de la dirigencia nacional que se ocupe también de estos tipos de formación y de nosotros como dirigentes de las seccionales de formarnos también. Muchísimas gracias, Diego, por tu aporte. No sé quién más quiera. Ah, bueno, y respecto a eso, sí, yo también quería como que, bueno, lo que pasa es que no todo el mundo se conecta, pero sí, no sé, creo que aquí todos están al día, creo que no hay ninguno que esté por ahí atrasadito, ¿cierto? Pero sí he visto que hay muchos compañeritos que lamentablemente se me están quedando atrás. Entonces, sí, esta mañana lo que me dijo Adri es que hacer mucho énfasis en de que si ya no están pues como que en disposición de continuar con la formación, de que nos informen para nosotros saber pues si se quieren retirar en este momentico para poder pasar el informe al sindicato para que ellos mismos sepan. No sé quién más quiera de pronto dar un aporte por allí, cómo les ha ido Eh, con el curso, la plataforma, si es muy complicada. gracias. Habla con Edgar Dimate. Hola Edgar, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos para todos los compañeros que están en este curso. De verdad que me parece muy bueno que la UNED nos tenga en cuenta para capacitarnos. Me gustan mucho estas plataformas. Estamos viendo cosas muy actualizadas como es jurisprudencia. Me parece muy chévere también las herramientas de trabajo. Todas las estoy grabando, las estoy guardando porque son herramientas que nos sirven para el día a día. Y de verdad que muchas gracias por este curso es muy importante y hemos aprendido cosas que no sabíamos. Por ejemplo, ahorita que estamos en pliego de peticiones con el BVA, todas las causas, las consecuencias con respecto a una huelga,
a un tribunal de arbitramiento. Nos estamos de verdad retroalimentando muy bien. Muchas gracias. Bueno, Edgar, es con mucho gusto. Así es, lo que tú dices es verdad. O sea, digamos que las herramientas que nos da la Redal son súper importantes, son herramientas actualizadas. Mira que ya más adelante en los otros módulos, ya finalizando, perdón, el curso, nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, cuando hay que hacer acciones de tutela, entonces van a dar formaticos de acciones de tutela, de derechos de petición, y les cuento así pues como una vivencia personal. Acá en la seccional de nosotros en Manizales, a principios de este año, tuvimos un despido por parte del Banco de Bancolombia a una compañera afiliada a nuestra seccional. Y dado, pues yo a final del año pasado terminé justo este curso de Derecho Laboral. De hecho, yo igual que ustedes, soy estudiante y así como ustedes están aprendiendo acá, yo también lo estoy haciendo porque estoy repasando todo lo que yo también vi, ¿cierto? Y cuando a la compañera la despidieron, yo tenía como que todos esos temas muy fresquitos. Y junto con otro compañero de la seccional nos encargamos de hacer todo el acompañamiento de los descargos porque fue llamada a proceso disciplinario. Entonces, perdón, a debido proceso. Y entonces la compañera pues obviamente salió, la despidieron, pero gracias a que teníamos todo esto, acompañamiento también del sindicato, de la Redal y de pues abogados muy buenos, logramos que la compañera la reintegraran acá nuevamente al banco. Ella está en un proceso ahí también pues ya jurídico y todo esto con una demanda que también debe de seguir pues con su proceso, pero sí como evidencia personal creo que estos cursos son muy importantes porque ayudan demasiado, tanto a nivel personal como a nivel colectivo de nuestras seccionales, que es lo que nosotros realmente estamos llamados a hacer. Bueno, entonces les parece si comenzamos. Bueno, esta clase del día de hoy vamos a tocar lo que son los módulos, espérenme que se me olvidó los módulos que vamos a ver el día de hoy. Creo que el último fue la clase hasta el módulo 4. Vamos a ver módulos 5, 6, 7 y 8. Entonces les voy a dar acá una introducción. Bueno, el módulo 5 nos habla respecto a la huelga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una huelga? Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores. La huelga es el mecanismo legal que ha establecido la legislación nacional para presionar la concertación de mejores en las condiciones laborales y económicas a través de la suspensión de las labores. En el foro que se dio también les preguntábamos pues si de pronto han sido sujetos de alguna huelga reciente. Y lo que sí pues se llegó a la conclusión en el foro, lo que pude evaluar es que realmente actual no hemos tenido huelgas en las empresas, al menos en el sector financiero. Se han dado casos en los cuales hemos estado a punto de irnos a huelga, como fue el caso del Banco Popular, que también tuvo su votación y ya se ha fijado en la hora cero, pero que a la hora pues ya obviamente de irnos a la huelga, el banco decidió negociar. Entonces, como decía un compañerito, hubiera sido, digamos que lo ideal para que hubiéramos mejorado muchas condiciones laborales para los trabajadores del Grupo Popular. Sin embargo, pues no se pudo porque se levantó la mesa a último momentico, pues la huelga, perdón, se negoció, perdón, entonces pues no se llevó a cabo. Pero sí, yo sé, tengo conocimiento, no soy de pues mucha época atrás, pero sí tengo conocimiento de huelgas que se han dado tanto en el sector financiero como en otros sectores del empleo colombiano, en donde han sido huelgas muy pesadas, pero huelgas que han servido para mejorar muchas condiciones de trabajo. Es que yo creo que la huelga, si no existiera, nosotros no tendríamos lo que tenemos ahora mismo, porque nada se gana pues así como con pañitos de agua tibia, como se dice popularmente. Bueno, el fundamento constitucional de la huelga. En Colombia, la huelga es reconocida como un derecho fundamental de los trabajadores. Sin embargo, este derecho no es absoluto, perdón, puede ser restringido en los servicios públicos esenciales. Al respecto, la Constitución Política de Colombia establece lo siguiente, artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley debe reglamentar este derecho.
En este caso, hay, digamos, un poquito de confusión porque teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia y todo esto, que hemos visto que el gobierno ha querido favorecer mucho a los bancos, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que de todo lo que ha pasado durante toda esta pandemia, los bancos han sido los únicos que no han dejado de elaborar. ¿Por qué? Porque el gobierno los declaró como un servicio público, pero no es un servicio público esencial. Ahí es donde cabe la diferencia, o sea que nosotros el día de mañana queremos votar a la huelga, estamos en todo el derecho porque a pesar de que somos reconocidos en ese decreto como un servicio público, no somos un servicio público esencial. ¿Cuándo se puede declarar una huelga? Entonces dice, la huelga es un derecho fundamental, pero en Colombia solo es posible declararla en estos 3 casos. Bueno, espérenme que se me perdió. La negociación colectiva. En la negociación colectiva se tienen 10 días hábiles durante la etapa de arreglo directo. La votación debe ser secreta, personal e indelegable. La mayoría absoluta de trabajadores o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos cuando se agrupan más de la mitad. Es decir, si el total de los afiliados al sindicato es menos de la mitad de los trabajadores de la empresa, esta debe ser decidida por todo el personal sindicalizado o no sindicalizado. Cuando es la huelga imputable al empleador. Cuando existan violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores como el no pago de salarios o los pagos de aportes a la seguridad social, los trabajadores pueden convocar a la votación de una huelga imputable al empleador. Esta huelga deberá desarrollarse bajo las mismas reglas de convocatoria, mayoría y votación que en la huelga generada en el marco de una negociación colectiva. La huelga por solidaridad. Esta huelga es la que es la facultad que tienen los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados de participar en la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. Este tipo de huelgas cuenta con una protección legal y constitucional y tiene como único requisito la existencia de vínculos o cualquier elemento que ligue a los huelguistas con quienes se solidaricen con estos, como por ejemplo cuando pertenecen a la misma confederación sindical. Bueno, acerca de la huelga. La huelga no es un delito. La protesta social es un derecho. Los trabajadores cuentan con la facultad y no con la obligación de informar a las autoridades del trabajo sobre el desarrollo de las votaciones en aras de que los inspectores de trabajo hagan las veces de veedores en el procedimiento. La huelga debe llevarse a cabo en forma ordenada y pacífica. No puede conllevar delitos o infracciones y las autoridades policivas deben vigilar la huelga. Deben vigilarla, obviamente, ¿para qué? Para poder garantizar la seguridad de los huelguistas, más no pueden interferir en ella. Bueno, la celebración de la huelga requiere de 3 pasitos. En todos los casos se debe convocar siempre a una asamblea general. Si el sindicato es mayoritario, la votación se realizará solo con los miembros del sindicato. En caso contrario, se debe convocar a todos los trabajadores de la empresa. En todos los casos, la votación será secreta. Eso es lo que sucede porque sabemos que, por ejemplo, en los bancos, no todo el mundo está sindicalizado. Por ejemplo, sabemos que, hablo por Bancolombia, después de que la gente sale del escalafón, después de ese escalafón viene pues ya son los cargos como administrativos y ellos no hacen parte del sindicato, algunos, no todos. Entonces, como ellos no están sindicalizados, porque obviamente no todo el mundo lo está, deben votar sí o sí por la huelga o por el tribunal. Se deben tener en cuenta al momento de la votación. Una vez declarada la huelga, esta podrá iniciar 2 días hábiles después de su declaración y antes de cumplidos 10 días hábiles. La existencia de un motivo para ejecutarla, ya sea la finalización de una etapa de arreglo directo, la violación sistemática de derechos o el desarrollo de una huelga de solidaridad. O sea, siempre para que haya huelga se requiere esos 3 pasitos, lo que es cuando hay huelga en medio de una convención colectiva, cuando es imputable al empleador y cuando es por solidaridad. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la huelga? Primero, la suspensión de los contratos de trabajo, pero se debe pagar la seguridad social, ¿cierto? Eso sí, pues el empleador no puede dejar de asumir los aportes a la seguridad social y descontar el porcentaje correspondiente de los trabajadores cuando se reintegre. Digamos que eso es lo que
muchas veces la gente teme al momento de hacer la votación por la huelga porque dicen, no, pero es que no van a pagar el salario, entonces esto y lo otro, pero la gente digamos que no ve el beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque es que finalmente la huelga es el mejor mecanismo de presión al momento de una negociación. ¿Por qué? Porque como les comentaba yo en el foro, ¿qué es lo que más les duele a las empresas? En este caso a los bancos, la imagen. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, pasa por una sucursal de X banco y ve que la gente está afuera, que hay carteles pegados, que no hay servicio al público porque las puertas están cerradas, porque no hay labores, la gente se pregunta, ¿de aquí qué pasó? Y ya como todo, por ejemplo, hoy el boom de las redes sociales, ya todo sale por allí, pues obviamente eso es lo que más le duele a las empresas y a los bancos. Entonces, digamos que muchas veces ellos como que, sí, bótenla, porque creen que los trabajadores no lo van a hacer. Pero cuando ven que ya como que de verdad la cosa va en serio, entonces, ay, sí, venga, no, ahora sí arreglemos. Entonces la huelga siempre será el mejor mecanismo de presión ante una negociación. Bueno, el segundo efecto de la huelga es que el empleador no puede celebrar nuevos contratos de trabajo, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del inspector de trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos, y solamente si los huelguistas no autorizan el trabajo del personal necesario de estas dependencias. Las limitaciones para ejercer la huelga en servicios públicos esenciales a la luz de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ¿qué es un servicio público esencial en el marco de la huelga? Un servicio público esencial es cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses, a la realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. En tal sentido, la Corte ha declarado que servicios como la banca central, el transporte, las telecomunicaciones, la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo, los servicios públicos domiciliarios como servicios que son materialmente públicos y esenciales. Eso según la sentencia de la Corte C691 de 2008. ¿Cuánto puede durar una huelga? Bueno, en los casos en los que existe un ejercicio de un proceso huelguístico, la ley establece las siguientes reglas. Sentencia C330 del 2012. Que pena, yo me coloco las gafitas porque es que no estoy viendo muy bien. Bueno, ahora sí tengo ojos. Dice, bueno, cuando una huelga se prolonga por 60 días calendario o más sin que las partes encuentren fórmula de solución al conflicto que dio origen a la misma. El empleador y los trabajadores durante los 3 días hábiles siguientes podrán convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias. 2. Si en este lapso las partes no pudieran convenir un arreglo de oficio a petición de parte, intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por un término de 5 días hábiles contados a partir del vencimiento de los 3 días anteriores. Si vencidos los 5 días hábiles no es posible llegar a una solución definitiva, ambas partes solicitarán al Ministerio de Trabajo la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento, el cual una vez convocado hará, pues ya, cierto, dará fin a la huelga. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando se da la reanudación de las labores después de la huelga? Una vez expedido el acto que convoca el Tribunal de Arbitramiento, los trabajadores deberán reanudar labores a más tardar el tercer día hábil siguientes a la convocatoria. El trabajador tiene la obligación de estar enterado del conflicto y reintegrarse a sus labores cuando corresponda, de acuerdo a las reglas de este. Sin embargo, en la práctica es más conveniente que al trabajador se le comunique esta fecha formalmente. ¿Cuándo se puede declarar la ilegalidad de la huelga? La declaratoria de ilegalidad de una huelga es la corroboración judicial del incumplimiento de los elementos generadores o procesales en el desarrollo de la suspensión de las labores ejecutadas por los trabajadores.
Dicha declaratoria solo puede ser llevada a cabo por los tribunales superiores de los distritos judiciales y será conocida en segunda instancia por la sala laboral de la Corte Constitucional. En los casos en los que el proceso para desarrollar la huelga no respete los pasos establecidos por la legislación nacional, las consecuencias pueden ser las siguientes. La primera, la declaratoria de ilegalidad de la huelga por parte de los jueces del trabajo. Y la segunda, la autorización legal para imponer despidos como sanción a quienes activamente hayan participado del proceso huelguista. Bueno, los obstáculos al ejercicio de la huelga en Colombia. Esa letra tan chiquitica, a ver chicos, dice, primero, los jueces laborales establecen que se está frente a la prestación de un servicio público esencial sin hacer mayor análisis de fondo y sin hacer referencia a los criterios de la OIT sobre servicio público esencial en sentido estricto. El análisis por parte de los jueces de las causas imputables al empleador solo desde el incumplimiento al pago de salarios o aportes a la seguridad social integral. Tercero, la estricta exigencia por parte de los jueces de la aplicación del procedimiento y de declaratoria de huelga como presupone el Código Sustantivo del Trabajo, aun cuando hay causas reales que lo impiden. Cuarto, restricciones judiciales de huelgas por solidaridad y política. Quinto, la ilegalidad bajo argumentos fácticos no probados del empleador, del uso de la violencia durante los ceses de actividades o como lo dice la Corte, porque la huelga no fue ordenada y pacífica. 6. La exigencia de mayorías exorbitantes para la votación de la huelga. 7. Impedir la huelga seccional, local o parcial. Y octavo, impedir la huelga en federaciones y confederaciones. Entonces, como decía Pepe Mujica, es muy difícil ejercer la huelga en Colombia en las condiciones actuales. Pues no lo dice él, pero ahí la nubecita pues como no muestra la imagen. Es un reto para las organizaciones sindicales seguir realizando acciones para mejorar el panorama. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que les venía diciendo al principio, las empresas siempre hacen ver a la huelga como lo peor, o sea, como si fuera el fin del mundo, como si el hecho de yo votar por la huelga entonces fuera el peor empleado del mundo o que yo estoy siendo un desagradecido, lo que nos decía Diego, que mucha gente tiene la concepción de que la empresa nos da todo y no es así, ¿cierto? No es así. Entonces, cuando se está a puertas de una votación, ya sea por un tribunal o una huelga, y eso lo vimos, lo que decía un compañero también en el foro, eso se vio en el banco, en la convención colectiva del 2017, cuando también nada que llegaba a un arreglo, nada que llegaba a un arreglo, y el banco comenzó, bueno, se acabó la etapa de arreglo directo, y ya comenzó el rum rum, bueno, tenemos que irnos a huelga o a tribunal. Y obviamente los sindicatos haciendo fuerza para irnos a la huelga. Y el banco, pues obviamente no. ¿Qué empezó? O sea, ¿qué sucedió? El banco comenzó por medio del correo institucional, que obviamente es una herramienta que todo el mundo ve todo el día, las 8 horas diarias, 7 días, 6 días a la semana, los que trabajamos los sábados. Entonces, claro, el banco comenzó como que a jugar con la mentalidad de los empleados y comenzó a mandar comunicaciones de yo amo a Bancolombia, yo voto a favor del, no voto así directamente que votaban a favor del banco, pero sí como que jugando con los sentimientos del empleado de que tuviera más corazón hacia el banco que hacia el sindicato, ¿cierto? Como más a lo individual, obviamente, que a lo colectivo. Entonces, a lo que yo voy es que finalmente es muy complicado hacer una huelga cuando no hay conciencia por parte de los trabajadores, cuando la gente cree que esto es lo más malo que puede existir, cuando la gente ve el punto negativo de que es que no van a pagar salarios. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? O sea, no ven el más allá de que van a ganar es a largo plazo, porque finalmente lo que hoy estamos frenando las labores es porque por mejores condiciones laborales. Entonces la gente tiene que ser un poco más consciente, ¿cierto?, de la importancia de la huelga como mecanismo de presión. Bueno, no sé de pronto si alguien acá quiere aportar alguna vivencia, si les haya quedado de pronto alguna dudita respecto al tema que podamos acá aclarar, o si vamos bien hasta el momento. No, vamos muy bien, está muy bien explicadito. Muchas gracias. Sí, todo muy bien. Bueno, acá veían en el chat
¿qué decían? La banca central, dice tatatam, el Banco de la República. Bueno, es el único que es por lo que es emisor, por lo que es el emisor, obviamente, pero lo que son los bancos, así pues como Bancolombia, Banco Popular, bueno, finalmente son empresas privadas que prestan un servicio público, pero finalmente son empresas privadas, ¿cierto? Entonces no son catalogadas como esenciales. Esa es la diferencia entre el público y el servicio público esencial, que era lo que pues, se manifestaba respecto al decreto en el que Duque quería, pues, o quería no, quiso y así lo hizo, beneficiar a los grandes bancos del país, que fue lo que realmente terminó haciendo, porque los que estamos colocando acá el pecho a la pandemia somos nosotros y no ellos, y finalmente ganan utilidades. Bueno, ya el módulo 6 nos habla sobre las conductas atentatorias contra la libertad sindical, lo que son actos de discriminación, que yo creo, no sé si soy la única, pero que todos en algún momento hemos sido víctimas de ellos, porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno se sindicaliza, bueno, puede que cuando uno está sindicalizado, lo miran ahí como que medio rarito por apoyar al sindicato, pero finalmente uno sigue siendo un empleado bien, entre comillas. Pero ya cuando uno es sindicalista, cuando uno ya se mete a la dirigencia sindical, digamos que ya no lo miran con los mismos ojos. Y lamentablemente esa estigmatización viene de parte, o sea, de la parte administrativa de las empresas, ¿cierto? Que se encargan de ver a los sindicalistas como lo peor que le puede pasar a una empresa. Y obviamente todo eso va calando en los propios compañeros que también se encargan de hacernos matoneo. No sé si de pronto han sido víctimas, pero yo lo he sufrido varias ocasiones. Bueno, pero bueno. Listo. ¿Qué es un acto de discriminación? Bueno, la discriminación es cualquier acción u omisión que pretende perjudicar, descalificar o agredir a otra persona por razones de sexo, religión, edad, clase social, político o etnia. Y en el caso particular del derecho a libertad sindical, por el ejercicio de dicha libertad en cualquiera de sus aristas, es decir, asociación, negociación y huelga. Bueno, el fundamento legal. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen, según el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Entonces, pues bueno, decimos que eso dice la Constitución, ¿cierto? Y finalmente es un artículo allí previsto, pero lamentablemente pues somos testigos de que muchas veces eso no sucede, porque cuando vemos una persona que tiene una discapacidad o algo, siempre lo tachamos con, digamos, con, ¿cómo se llama esto? Con apodos ofensivos o con algunas palabras que atentan contra su dignidad. Entonces, pues no debería ser así, pero pues lamentablemente se da. Bueno, las discriminaciones como conducta atentatoria a la libertad sindical puede presentarse de diferentes formas o bajo diversas modalidades. Estas son algunas modalidades de discriminación. A ver si de pronto pues nos encontramos alguno de nosotros. Despidos o no remuneración de contratos de trabajadores sindicalizados. Desconocimiento de las organizaciones sindicales. Imposición injustificada de sanciones disciplinarias. Negar permisos o licencias a trabajadores sindicalizados, aislamiento del trabajador del sitio o compañeros de trabajo, el acoso laboral solo a trabajadores sindicalizados, no recibir quejas de trabajadores sindicalizados, cuando uno va, por ejemplo, como que, ay, no hay tiempito, desprestigiar al sindicato, impedir la promoción y comunicación al sindicato, desmonte de beneficios por pertenecer al sindicato, limitación para la generación y reconocimiento de horas extras, el impedimento a los trabajadores sindicalizados para ascender o tener mejores condiciones laborales. Creo que esa última, no sé ustedes, pero creo que es la que más se ve, porque cuando uno, por ejemplo, ya de líder sindical,
se presenta para una vacante, y lo hablo a título personal porque me ha pasado en el banco al cual pertenezco, cuando uno se quiere postular, bueno, uno se postula, pero lamentablemente no pasa ciertos filtros. Y la respuesta de los empleadores es que uno no llegó a un porcentaje o que uno no pasó la matriz, porque yo se refiero a una matriz, y la matriz existe solamente para ciertas personas, ¿cierto? Entre esos nosotros, o así lo percibo yo. Porque uno sabe, por ejemplo, en el caso mío, yo soy cajera y yo sé que ya de ahí no voy a pasar más, porque uno, no es que uno sea negativo o pesimista, no, lo que pasa es que uno sabe, lamentablemente, la estigmatización en la cual lo tienen a uno los empleadores, porque así uno se quiera presentar a otro cargo, de ahí no va a pasar, porque ellos se inventan cualquier excusa o se inventan cualquier puntico en la matriz que uno no calificó para no pasar, pero siempre sucede. No sé de pronto si han sido víctimas de ello, pero creo que acá nos hemos encontrado varios. Bueno, los actos O lo discriminatorios de otro tipo, ahí, dime, perdón, Claudia, que lo otro ahí también es que le dicen al trabajador renuncia a la organización sindical si se quiere postular o si quiere exacto, acceder a un cargo de mayor rango en el banco. exacto, y eso pasa muchísimo, o sea, es una cosa horrible. O mucha gente, cuando no está sindicalizada, por ejemplo, no pertenece a ningún sindicato, cuando dice, venga, ¿por qué no te afilias? ¿Por qué no haces parte del sindicato? Entonces la gente dice, no, porque yo me sindicalizo. No, 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 a mí no me van a ascender. Y eso pasa muchísimo, muchísimo. De que uno dice, no, pero es que venga, ¿cómo así? No, es que vea, yo veo que si me sindicalizo y el banco ve que yo hago parte, por ejemplo, de la UNED, ya no me van a ascender. Y uno, pero ¿por qué? No, es que, o sea, ese es como que el pensamiento que ellos tienen. Y es el pensamiento que los empleadores también les han ido como que metiendo en la cabeza. Lamentablemente, porque eso obviamente atenta contra nuestra base sindical, porque cada vez somos menos por el temor de la gente, por lo que dice Diego, porque finalmente la gente le da como temor y el empleador dice, no, pues venga, o sea, si quiere ascenderse, o los empleadores, los jefes más que todo de forma indirecta, como que tratan de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabrita? Como de, ay, se me olvidó la palabra. Qué pena que estoy como desmemoriada últimamente. Pero sí, como que tratan de, ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo dice cuando uno, sí, lo que decía yo, como de insinuarles, perdón, la palabra es la insinuación, de insinuarles que si quieren ser parte de un grupo más selecto, por ejemplo, que renuncien al sindicato o a los beneficios que el sindicato también les puede ofrecer, ¿cierto? Que finalmente es para todos nosotros. También los actos discriminatorios de tipo penal, como son las agresiones sexuales, las amenazas, las lesiones, los homicidios, los atentados y las desapariciones. Gracias a Dios, pues yo no he sido víctima de alguno de estos. No sé si de pronto ustedes en algún momento o algún caso, pues así como conocido, pero creo que lo que hemos visto últimamente con las marchas que han habido, que la gente finalmente, toda esa explosión social que se ha dado en el país, sí hemos visto todo este tipo de actos. ¿Por qué? Porque finalmente la gente que ha salido a marchar y cuando lo hemos hecho nosotros en su debido momento, lo primero que la gente hostilda es de vándalos, de vagos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos trabajadores y al igual que muchas personas que van a marchar, somos respetuosos y responsables de nuestra labor. Pero lamentablemente ante los ojos de la sociedad somos vándalos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Creen que por el hecho de uno salir a marchar o digamos de exigir sus derechos, entonces tienen derecho a uno a matarlo, ¿sí? De cometer homicidios, de desapariciones, como lo que hemos visto con la gente, más que todo en las zonas de Cali, lo que he podido ver porque realmente no veo mucha noticia local, no me gusta porque creo que es mucho amarillismo, y menos los noticieros de acá, que son pues comprados por el Estado, pero que uno puede ver ese tipo de desapariciones que se han dado y que aquí no se manifiesta nadie, y que lo que la gente dice es, se lo tienen merecido, es que por vándalos, ¿quién los manda? Eso le pasa por estar en la calle marchando y no es, o sea, eso no debe ser así. Independientemente de que la persona sea una vándala, sea lo que sea, es un ser humano y ante todo se le debe respetar que la vida como derecho fundamental. Entonces creo que sí, de los actos discriminatorios son los más, digamos que los más graves que se pueden dar. Bueno, ¿qué puedo hacer en caso de que afiliados al sindicato, cierto, nosotros mismos, sean víctimas de algún tipo de discriminación antisindical?
Entonces acá lo que nos muestran estas diapositivas es de acuerdo a donde nos encontremos, qué acciones podemos realizar. Entonces, cuando estamos ante una acción, pues la acción judicial sería una acción de tutela, una demanda ordinaria laboral, una demanda especial de fuero, ¿cierto? Para los que somos pues dirigentes sindicales. Ya en la acción administrativa sería una querella ante el Ministerio de Trabajo. Y ya una acción penal, ya pues obviamente que sean casos de homicidios, de abusos sexuales, de acoso sexual o desapariciones, una denuncia ante la Fiscalía. Tengan en cuenta las siguientes notas aclaratorias. No hay que abusar del aparato judicial, hay que ser estratégicos a la hora de interponer acciones legales. Se pueden interponer varios tipos de acciones respecto de un acto discriminatorio o, sin embargo, en casos como el de la tutela. La interposición de la misma tutela por los mismos hechos y derechos es considerada como temeraria y, por tanto, se ordena que todas sean negadas, por lo que se debe ser responsable frente al asunto. Las denuncias, en este caso por violación del artículo 200 del Código Penal, solo se interponen en casos de suma gravedad. Las acciones de tutela se interponen cuando no hay otra vía para la exigencia del derecho fundamental o cuando se está frente a un peligro inminente. La demanda especial de fuero aplica en trabajadores con fuero de directivos, no aplica en casos de fuero circunstancial o fuero de fundadores. A partir de este módulo manejaremos esta cartilla para estudiar algunos casos de violación de libertad sindical. Entonces aquí ya de acá en adelante vamos a ver distintos formaticos, bueno, lo que ya las herramientas de la plataforma, ya vamos a ver qué podemos hacer o ante quién debemos llevar nuestro caso de acuerdo a la acción que nos esté presentando en el momentico, la violación en la que estemos siendo víctimas. Bueno, antes de interponer alguna acción es importante analizar 3 factores determinantes. Primero, indicadores para determinar la violación. Son todas las características de trabajadores afiliados al sindicato y de relación laboral, por ejemplo, tipos de contrato, perfil sindical, cargo en la empresa, trato del empleador, entre otras. Sustento jurídico, conjunto de normas nacionales e internacionales, la jurisprudencia, resoluciones circulares oficiales que soportan y garantizan los derechos. Y tercero, las pruebas. Son los elementos que sirven para demostrar que en efecto se está violando un derecho. Por ejemplo, los contratos, las cartas, los llamados de atención, las afiliaciones y testimonios, entre otros. Bueno, cuando se habla de conducta atentatoria contra la libertad sindical, es importante que exista coherencia en los hechos que se van a describir. El tiempo de la ocurrencia de los hechos, la forma en que se presentan y el lugar en que se desarrollen deben tener siempre una conexión. Acá es importante siempre tener como, bueno, si estamos siendo víctimas de algunas violaciones o de conductas atentatorias contra nosotros mismos, tener como un archivito en donde vayamos llevando todo este tipo de cositas que nos pueden estar pasando. ¿Por qué? Porque al momento de presentar cualquiera de estas, ya sea una demanda ante la fiscalía, bueno, ese tipo de acciones, ellos, o sea, uno no puede ir allá delante de un juez, un fiscal, a decirle, no, es que sí, pasó esto y esto y ya, listo, no, ¿qué día? ¿Cuál fue la conducta tentatoria? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué derechos se está violando? O sea, tienen que ser todo desmenuzadito. ¿Por qué? Porque uno allá no puede ir con pañitos de agua tibia. Lamentablemente, así funciona todo, ¿cierto? El sistema judicial. Y si no estamos pues como con las pilas puestas, no llevamos todo el histórico de lo que nos ha podido pasar en cuanto a tiempo, pues entonces lamentablemente digamos que nos va a sacarse un sustento, porque todo tiene que ser comprobable. Si no, pues obviamente no tendría peso alguno. Bueno, ¿qué pasa si te despidieron del trabajo? Bueno, el trabajo o eres un trabajador afiliado a un sindicato y no tienes fuero sindical, lo que son las personitas que son de nuestra base, ¿cierto? Bueno, en este caso podríamos interponer alguna de estas acciones. Por vía judicial, una tutela o una demanda ordinaria laboral. Por vía administrativa, una querella ante el Ministerio de Trabajo. Y por vía denuncia penal, perdón, ante la Fiscalía, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los indicadores para determinar la violación? ¿Qué tipo de contrato tenías? ¿Tu despido fue sin justa causa?
Tu labor ahora la realiza otro. Eres reconocido como un líder sindical, aunque no tenías fuero. ¿Cuántos años llevas trabajando en la empresa? ¿Has tenido procesos disciplinarios? Entonces, ante todo esto, tenemos un sustento jurídico, ¿cierto? Que son las sentencias y los convenios, obviamente, internacionales, como el 87 y el 98 de la OIT. ¿Y qué pruebas debemos presentar al momento de toda esta violación, cierto? La copia del contrato de trabajo, la copia de la carta de despido, la copia de la afiliación al sindicato y señalar, perdón, que compañeros o compañeras pueden dar testimonio de la participación en actividades sindicales, así como las condiciones de trabajo. El sustento jurídico y las pruebas son una sugerencia. Bueno, ya tú lo puedes ampliar y ajustar a los hechos concretos. Ya depende obviamente de la situación que se nos esté presentando en el momentico. Otra situación. La empresa realiza actos de discriminación sindical y no tienes fuero sindical. O sea, cuando te persigue disciplinariamente, te acosa, te desmejora, te traslada, entre otros. Acá podríamos interponer por vía judicial una tutela o una demanda ordinaria laboral. Por vía administrativa, una querella ante el Ministerio de Trabajo y por medio de la Fiscalía, una denuncia penal. Bueno, acá tenemos algunos indicadores para determinar la violación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los llamados de atención se hacen sistemáticamente siempre a los trabajadores sindicalizados. Cuando se desmejoran no solo económicamente, sino cualitativamente el tipo de trabajo desarrollado desde que se está en el sindicato o solo a los sindicalizados. Cuando se exige más en la rutina laboral que los trabajadores no sindicalizados. Los aislaron o trasladaron de su lugar de trabajo desde que se sindicalizó. Eso se ve también mucho. Se le exige al trabajador, o pues se exige, perdón, trabajar en horarios extra. Las vacaciones y permisos sindicales son negados a los sindicalizados. No les dan la posibilidad de ascenso a los sindicalizados. Creo que esa es a la que más nos perjudica a nosotros. Y la empresa no difunde la información del sindicato en los procesos de inducción. También se ve demasiado. La empresa solo capacita y le da la oportunidad de cualificarse a los dos sindicalizados. No sé de pronto acá en cuál de tantas nos encontramos. Yo creo que las que más se nos ven a nosotros, o lo hablo desde el punto de vista individual, es cuando no se da la posibilidad del ascenso a los sindicalizados, que es lo que hablábamos hace un momentico. Y cuando al momento de nosotros tener la inducción al banco, ¿cierto? A nosotros nunca nos hablan del sindicato. Nunca nos hablan de que existe un sindicato de base, cuando nunca nos hablan de que existe un sindicato de industria como es la UNED, y nunca nos comentan que existe una convención colectiva firmada por ellos, ¿cierto? Solamente nos hablan de que vamos a estar con un contrato laboral, que vamos a desarrollar X función y que tenemos tantos beneficios. Y nos venden siempre la idea de que todo eso es gracias al banco o a la empresa, pero nunca nos cuentan que realmente esto es fruto de los sindicatos, ¿cierto? No sé si de pronto alguien acá se encuentre en alguna otra nubecita distinta a las que más hemos mencionado y que nos quiera contar de pronto su experiencia. Yo tuve un inconveniente con el permiso sindical, que está, y tiene un ítem aquí que estoy mirando, cuando negaban los permisos sindicales. O sea, arbitrariamente la oficina de Armenia negaba los permisos, la gerente llamaba a Bogotá y simplemente decía que no, el permiso sindical que está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo, que es el permiso permanente, que en el Banco Itaú como tal, en algunas oficinas, en algunas ciudades se rota. Cuando me llegaba a mi Armenia el permiso, me tocaba la oportunidad de salir, inmediatamente llegaba la comunicación de que, no, negado por necesidad del servicio. Entonces empecé a analizar, a mirar y fue como una acción continuada de negación de ese permiso. Entonces me tocó oficiar a la gerente, haciéndole la reclamación ya de manera escrita y la mandé con copia al ministerio, se la mandé a la Defensoría y a la Procuraduría y eso pues eso causó ampolla ahí en la oficina como tal y con la Recursos Humanos Bogotá. Me mandaron un oficio después de mucho tiempo, inclusive donde me decían que debía dignificar la función de dirigente sindical.
sea, a ellos no les gusta que uno reclame absolutamente nada. Pero ¿qué pasó después del reclamo? Como la gerente le tocó que acudir a varias entidades a declarar y a informar qué estaba pasando. Después de eso, la verdad, no volvimos a tener ninguna negación del permiso. O sea que las Ujú, cosas hay que hacerlas en su debido momento. Nosotros estamos acostumbrados a que por temores, que son otros, también otras cosas que hemos venido leyendo aquí en estos módulos, la gente por temor no manifiesta absolutamente nada, por represalias o no sé qué, bueno. Pero lo que hice en ese momento sí fue oficiar y con eso tuvimos. En adelante, la ujú. verdad, nunca se volvió a negar el permiso por absolutamente nada. Sí, claro, es que, como dice uno, lamentablemente todo tiene que ser a las malas. No debería ser así, ¿cierto? Porque para eso tenemos una legislación y todo ese tipo de cosas. Pero lamentablemente la misma legislación tiene muchísimos baches que permiten a los empleadores, les dan alitas para que ellos violen sistemáticamente ciertos derechos. Entonces lo que dice, digo, es verdad, o sea, si no actuamos a tiempo o por el temor de que no, es que si yo de pronto denuncio, si yo de pronto demando, entonces ¿qué va a pasar? Eso y lo otro, pero bueno, es que finalmente los derechos son para eso, ¿cierto? Para defenderlos. Y si existen, pues tenemos que hacer uso de ellos, no por el temor o el qué dirán, porque es lo que muchas veces sucede que si uno exige, entonces ya uno es el malo del paseo, ¿cierto? O que si uno no se queda callado ante cierta violación, entonces uno ya entonces es el malo del paseo, y no es así. Mucha gente, ¿cuántas veces no se queda callado? No, es que yo mejor no digo nada para evitar problemas. Y entonces permiten que los vayan como atropellando. No, es que finalmente para eso estamos, ¿cierto? Para exigir nuestros propios derechos. Y si nosotros como dirigentes nos dejamos pasar por la faja vulgarmente, y me perdonan la expresión, pero si nosotros tampoco nos colocamos como que el cartelito, ¿cierto? Y la banda decir, venga, yo soy dirigente sindical y sí, tengo un fuero sindical, ¿para qué? Para poder hablar con mayor seguridad y mayor certeza de las cosas. Entonces, si la gente de la base ve que yo como dirigente sindical no hago nada por mí, que estoy siendo violentado en el momento, o sea, ¿qué pensará la gente? ¿Cómo los puedo yo defender si no estoy en capacidad ni siquiera de defender lo mío? La violación que me están dando a mí, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante y lo que dice Diego es totalmente válido. Bueno, se despidieron en medio de la negociación colectiva o sin acabarse el conflicto colectivo y no tienes fuero directivo. ¿Qué puede pasar en ese momentico? Bueno, por vía judicial la tutela, la demanda ordinaria laboral, por vía administrativa la querella y por fiscalía la denuncia penal. Porque obviamente se entra pues ya con todo ese tipo de acciones, porque recordemos que durante la etapa de una negociación colectiva, independientemente de que seamos sindicalizados o que no pertenezcamos a ningún sindicato, todos gozamos de un fuero circunstancial. Y durante este tiempo de negociación y después de firmada la convención colectiva, el banco o la empresa a la que pertenezcamos no nos puede despedir sin una justa causa, ¿cierto? Sin una justa causa comprobada. Entonces es muy importante siempre tener eso pues clarito, porque muchas veces sucede que la gente no sabe o por el, ay, no, es que no me interesa el sindicato y nada lo que tenga que ver con ellos. Pero de cierta manera, directa o indirectamente, somos perjudicados de las acciones que se dan a raíz de una negociación colectiva en el momento de la etapa de arreglo directo, cuando no estamos informados de absolutamente nada de lo que sucede y lo único que nos importa, porque se ve mucho, es solamente mirar cómo va a caer el aumento salarial, que es lo primero que pregunta todo el mundo, pero nadie se preocupa por decir, venga, ¿y cómo va a caer el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de de la estabilidad laboral? No, lamentablemente la gente solamente se fija que el aumento salarial. Bueno, ¿cuál es el sustento jurídico ante este tipo de conductas atentatorias? Los convenios OIT, el 87 y el 98, que los hemos visto en los otros módulos anteriores, el artículo 39 de la Constitución Nacional, que hace referencia al derecho de asociación sindical, y el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 405, 406 y 408. ¿Cuáles son las pruebas que podemos presentar al momento de este tipo de conductas? La copia del contrato de trabajo, la copia de la carta de despido, la copia de la afiliación al sindicato,
la copia de la constancia del depósito de pliego de peticiones y o denuncia de convención colectiva ante el ministerio. Señalar compañeros que puedan dar testimonio de tu participación en actividades sindicales, así como en las condiciones de trabajo. De pronto alguna duda, inquietud referente a los temitas que hemos visto hasta el momento en cuanto a la conducta, pues ante las violaciones o las conductas atentatorias de la libertad sindical, que de pronto les hayan quedado de pronto duditas o algo. O continuamos. Continuemos, por favor. Ok, bueno, ya el módulo 7 nos habla de las conductas atentatorias contra la libertad sindical a través del pacto colectivo, ¿cierto? Ya sabemos que el pacto colectivo, pues obviamente es una herramienta que manejan muchas empresas con la finalidad de ir en detrimento de los sindicatos. ¿Por qué? Porque esta gente cuando, por ejemplo, si yo fuera a entrar a una empresa, listo, me dicen, vea, Claudia va a entrar a esta empresa, su contrato de trabajo es este, y uno no sabe obviamente que existe un sindicato. Entonces el empleador siempre nos firma el contrato de trabajo y nos hace firmar una hojita anexa que nunca por lo general nos explican qué es, donde nosotros nos adherimos a un pacto colectivo y renunciamos a los beneficios que tenga el sindicato en ese momentico. Porque existen los pactos colectivos en algunas empresas, aún teniendo sindicato, porque no todas las personas son afiliadas al sindicato y lamentablemente el índice de sindicalización no alcanza ni la tercera parte de la empresa. Si fuera al contrario y más de la tercera parte de la empresa estuviera afiliada al sindicato, esos pactos colectivos no pueden existir. Bueno, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre el pacto colectivo y la convención colectiva de trabajo? Los pactos y las convenciones son instrumentos o mecanismos para la negociación colectiva, destinadas a dar solución, poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y evitar que esos terminen en la huelga, ¿cierto? Los pactos y las convenciones colectivas tienen como finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Y los pactos colectivos y convenciones se rigen por normas jurídicas comunes, al menos en lo concerniente al proceso de negociación. Las diferencias. Bueno, la diferencia entre los pactos y las convenciones es que los primeros se celebran entre los patronos y los trabajadores no sindicalizados, mientras que las segundas se negocian entre empleadores o organizaciones de empleadores de estos de empleados, perdón, que me quedó ahí mal escrito, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales, ¿cierto? Segundo, en los pactos colectivos el empleador goza de libertad para celebrar con los trabajadores no sindicalizados, los cuales pueden coexistir con convenciones colectivas de trabajo. No obstante, esta regla general tiene su excepción en el artículo 70 de la Ley 50 del 90, que dice: cuando el sindicato o sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, ésta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tengan vigentes. Tercero, en cambio, frente a las convenciones colectivas de trabajo, no existen restricciones frente al número de acuerdos que se pueden desarrollar en una empresa. Entonces vemos cuáles son las similitudes y diferencias de los pactos colectivos y de las convenciones colectivas de trabajo. Vemos que a diferencia de las convenciones colectivas, los pactos son de manera unilateral del empleador. Entonces es el empleador, el patrono, el que decide cómo van a ser las condiciones de trabajo, cuáles van a ser los salarios, si se van a dar aumentos, bueno, ese tipo de cosas. Mientras que las convenciones colectivas se pactan con los sindicatos. Entonces estamos en capacidad de exigir los puntos que más nos favorezcan, obviamente, ¿cierto? Y siempre de mantener los que hemos pues, peleado durante todo este tiempo, de no dejarlos perder, porque finalmente ante una negociación colectiva lo que los patronos siempre buscan es desmejorarnos a nosotros, de quitarnos puntos de las convenciones colectivas. Y nosotros, por el contrario, lo que siempre buscamos es mantener los que ya tenemos y obviamente ganar muchos más para que nos beneficiemos absolutamente todos. Bueno, ¿y qué es el plan de beneficios? ¿Cierto? El plan de beneficios es una figura usada por los empleadores que consiste en la entrega de beneficios a trabajadores no sindicalizados por voluntad propia, sin que haya negociación como se establece para el caso de los pactos colectivos. Puede ser una conducta atentatoria contra la libertad sindical cuando el objetivo de su uso es desestimular la creación o afiliación sindical.
Una nota importante: cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean mejores condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, que resultan diferentes a las previstas para los trabajadores sindicalizados, existe una violación al derecho a la legalidad en el empleo y una clara violación al derecho de asociación sindical. En tanto, constituye un trato discriminatorio cuya intención es desincentivar la afiliación sindical. Eso se ve mucho en los trabajadores, por ejemplo, perdón, de lo que son los servicios de cafetería. Por ejemplo, en el caso de Sodexo, del banco que trabajaba en Colombia, esas compañitas están ingresadas por medio de un pacto colectivo. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo les firman el pacto colectivo? Resulta que ellas, cuando firman su contrato de trabajo, entonces les dan una plática de más. Tengo entendido que son como 50.000, 100.000 pesitos de más. Pero ellos obviamente cuando ven ese incremento dicen, ah, no, sí, pues claro, lo firman de una. Porque como no les explican exactamente qué es, sino que los ven, lo que es la diapositiva, las hacen ver como si fuera un beneficio adicional a su labor y a su contrato de trabajo, con tal de que esas personas no se afilen al sindicato. Restricciones legales. La negociación colectiva con trabajadores no sindicalizados que no gozan de la protección laboral que brinda el ejercicio de la libertad sindical cuenta con específicas restricciones para su desarrollo a través de pactos colectivos. Bueno, cuando más de la tercera parte de los empleados de la empresa están sindicalizados, no se podrán ejecutar nuevos pactos colectivos y los vigentes no se pueden prorrogar. El pacto colectivo no podrá ser instrumento de coacción para que los trabajadores se abstengan de pertenecer a un sindicato o se desvinculen de ellos. Ay, bueno, espérame que me voy por acá. ¿Cuál es el objetivo de usar el pacto colectivo o el plan de beneficio para atentar contra la libertad sindical? Bueno, es para desincentivar un proceso de construcción sindical, competir con los beneficios convencionales que han sido obtenidos por el sindicato minoritario para debilitarlo, dar mejores beneficios a los trabajadores no sindicalizados buscando su, ay, ¿qué dice allí? No me deja ver la cosita acá, la flechita. Dar mejores beneficios a los trabajadores no sindicalizados buscando su no afiliación, para que no se vayan a afiliar al sindicato. Poner un tope o techo a la negociación colectiva en términos de los derechos que se puedan lograr o en términos de periodos sobre los que se pueden negociar. Evitar que los trabajadores otorguen su apoyo a los procesos de negociación y huelga. Otorgar beneficios de la convención a través del pacto, exigiendo al trabajador que no se afilie al sindicato o buscando pues que antes se desafilie, ¿cierto? Utilizar los sindicatos mayoritarios con capacidad de negociación, perdón, limitar, es limitar, que no me deja ver bien esta flechita aquí, qué pena con ustedes. No me deja ver tiene como un cubito allí, no lo logro ver, qué pena con ustedes, ay, que no logro ver lo que dice allí. Y limitar el crecimiento sindical de organizaciones que estén en proceso de consolidación, para evitar el surgimiento de sindicatos en la empresa. Eso digamos que son los mayores objetivos o los principales objetivos que tienen los pactos colectivos. Siempre, siempre, siempre es evitar que las personas se sindicalicen, con el fin de que obviamente los sindicatos vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando. ¿Y qué pasa cuando un sindicato ya no existe? Pues obviamente todos los beneficios que hemos conseguido a través de todos estos años, pues se van a acabar. Porque yo digo que ningún empleador, si yo fuera dueña de un banco, a mí no me interesa regalar nada. Yo antes quiero es que los trabajadores me produzcan y yo enriquecer mis bolsillos. Entonces, si yo fuera el dueño de una empresa, yo no regalaría nada. Si tenemos lo que tenemos, ¿es por qué? Por las luchas del sindicato y porque el sindicato todavía está presente. Pero todo lo que está pasando ahorita no con la tercerización laboral, el hecho de los pactos colectivos que se están viendo mucho. Entonces, todo eso lo que busca es que la gente no se afilie a los sindicatos y que lamentablemente otros, en vez de crecer, vayamos obviamente mermando muchísimo nuestra base sindical. ¿Por qué? Porque pues sabemos que muchas personas ya están saliendo de nuestros sindicatos, porque ya se están pensionando, ¿cierto? Y porque lamentablemente como no hay mucho incentivo para el trabajo pues joven y todo esto, muchos jóvenes no tienen oportunidades laborales, son personitas que no se están pudiendo vincular o que los están vinculando a través de contratos, pues por ejemplo como una bolsa de empleo
o la tercerización, lo cual no les permite sindicalizarse. Entonces creo que es lo peor que nos puede estar pasando actualmente, porque esto va obviamente en detrimento de toda nuestra labor sindical. ¿Qué hacer en caso de que afiliados al sindicato sean víctimas del uso indebido de pactos colectivos, de uso de contratos sindicales, negativa a negociar por parte del empleador e incumplimiento a la convención colectiva? Bueno, primero, debemos determinar los indicadores de la violación, ¿cierto? Ya sabemos que son todas las características de los trabajadores, ¿cierto? Obviamente todo el tema del contrato, el sustento jurídico, que son las normas en las cuales vamos a sustentar nuestra denuncia, ¿cierto? Dependiendo del mecanismo que vayamos a utilizar, y las pruebas, que siempre debemos tenerlas muy claritas y ser muy concretas para poder hacer que todo sea demostrable. Bueno, la empresa promueve pactos colectivos y planes de beneficios para afectar a los sindicatos, ¿cierto? Hay varios factores a evaluar en términos de pactos colectivos y planes de beneficios. Te damos algunas ideas para el recaudo de pruebas. Podrías interponer alguna de estas acciones. Entonces, por vía judicial, la tutela, la demanda ordinaria, la demanda ordinaria, perdón, solamente estas dos. Por vía administrativa, la querella ante el Ministerio de Trabajo, y por fiscalía, la denuncia penal. Vemos que como que con relación a la anterior, son casi las mismas vías, ¿cierto? Bueno, ¿qué criterios? Primero, el pacto colectivo no se aplicó sin surtir requisitos legales según el artículo 481 del Código Sustantivo de Trabajo, o el pacto colectivo o plan de beneficio superior a la convención colectiva, ¿cierto? ¿Qué pasa en el primer caso? Se verificar los documentos pertinentes para ver si se cumplieron con las etapas de negociación del pacto y si se encuentra depositado ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y en el segundo caso, se debe hacer la relación del número de trabajadores beneficiados del pacto y de la convención colectiva del total de trabajadores de la empresa, para efectos de cuantificar cuánto vale el pacto y cuánto la convención. La tabla comparativa de los beneficios convencionales y por pacto colectivo, y relacionar cuánto se ahorran los trabajadores no sindicalizados con el no descuento de la cuota sindical, en el periodo de vigencia del pacto colectivo. Un sindicato falso promueve contratos sindicales para violar la libertad sindical. Entonces, en este caso, por vía judicial, la tutela, ¿sí? Y por vía administrativa, la querella, y por fiscalía, la denuncia penal. Bueno, en este módulo ya, pues cierto, aprendimos que en Colombia los contratos sindicales son una figura de negociación colectiva, pero hay ocasiones en que se utiliza para realizar intermediación laboral. Eso sucede también mucho. ¿Cuáles son las pruebas ante esto? Entonces, la entrevista a los trabajadores, las actas de la asamblea, la revisión de documentación en el registro sindical, las actas de junta directiva, las entrevistas, comunicados, revisión de estatutos y revisión de programas de formación. La empresa incumple la convención colectiva pactada, entonces puede aplicar tutela, demanda ordinaria por vía judicial, por vía administrativa la querella ante el Ministerio de Trabajo, y por fiscalía la denuncia penal. ¿Cuáles son los indicadores para determinar esta violación? Hay una convención colectiva vigente, el empleador incumple los acuerdos convencionales o extraconvencionales, el empleador se niega a cumplir deliberadamente para generar desafiliaciones. ¿Cuáles son las pruebas que debemos siempre presentar en estos casos? La convención colectiva vigente, los artículos de la convención incumplidos, ¿cierto?, los cuales están siendo violados por parte del empleador, las colillas de pago en donde se evidencia el incumplimiento si es económico, como muchas veces sucede que los empleadores, y creo que se da mucho en un banco, que no se descuentan las cuotas sindicales. Bueno, se deben presentar testigos y la copia de la solicitud formal del empleador del incumplimiento, del incumplimiento si existe, ¿cierto? La empresa no quiere negociar el pliego presentado. Entonces, por vía judicial, la tutela, la demanda ordinaria; por administrativa, la querella ante el Ministerio de Trabajo; y por fiscalía, la denuncia penal. El sindicato en asamblea aprobó pliego y comisión negociadora de los términos legales. Se depositó en el Ministerio de Trabajo el pliego, el acta de aprobación, y notificó al empleador entregando copias.
Pasaron los 5 días hábiles después de la presentación del pliego y la empresa no se sienta a negociar, entonces se debe presentar el acta del depósito de la existencia del sindicato, la copia del pliego depositado y recibido por el empleador y la copia del acta mediante el cual se aprueba el pliego y se elige la comisión negociadora en la asamblea. Bueno, acá ya damos paso a lo que es el módulo 8 de las conductas atentatorias contra la libertad sindical por violación del fuero sindical. Bueno, ¿qué es el fuero sindical? El fuero sindical es la garantía de la que gozan los trabajadores para no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa y previamente calificada por el juez de trabajo. ¿Cuáles son las garantías del fuero? No ser despedido, ¿cierto? No ser trasladado y no ser desmejorado en las condiciones laborales. Existen ciertos tipos de fuero sindical. El fuero de fundadores, que son todos los que fundan un sindicato y los que se afilian a este. La protección dura 2 meses y empieza cuando se crea el sindicato. El fuero de directivos. Este acoge a los 10 miembros de la junta directiva y sus directivas de todo el sindicato, federación o confederación de sindicatos y 2 miembros de los comités seccionales. Este amparo será efectivo por el tiempo que dure el mandato en los estatutos y 6 meses más, ¿cierto? Según el estatuto de la UNED, son 2 años que duran pues obviamente las juntas directivas, ¿cierto? Y tenemos 6 meses más en dado caso pues que no seamos elegibles nuevamente como directivos sindicales. El fuero de la comisión de reclamos, que son de los 2 miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure la junta directiva y por 6 meses más. Y el fuero circunstancial que les hablaba hace un momentico, que es en el cual los trabajadores que han pasado un pliego de peticiones, todos los afiliados a la organización, ¿cierto? Y los que no están afiliados también, va desde su presentación hasta que se termine el conflicto colectivo con convención colectiva o laudo arbitral. Quien goce de este fuero no puede ser despedido sin justa causa comprobada. En caso de que haya despidos con fuero circunstancial, hay 2 interpretaciones. Una sostiene que el trabajador tiene derecho al reintegro y la otra que solo tiene derecho a indemnización por despido sin justa causa. Bueno, el fuero sindical como garantía constitucional. La protección al ejercicio del derecho de asociación sindical y a la libertad sindical en el sistema jurídico colombiano deviene desde la misma Constitución política en su artículo 39, donde establece que se reconocerá a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. El fuero sindical como garantía judicial. En cuanto al empleador, en los casos en los que existan razones objetivas para la finalización del vínculo laboral al trabajador aforado, el empleador debe recurrir ante un juez laboral para que se otorgue autorización y proceda a desmontar la restricción del despido otorgada por el fuero sindical. Al respecto, debe recordarse que el proceso para el levantamiento de fuero sindical está arreglado por la legislación laboral y no puede ser omitido por el empleador. O sea, no es que él diga al empleador, vea Claudia Chao, por aquí es para allá, sin una justa causa, ¿cierto? Comprobada. Y pues obviamente para poder hacer ese despido, primero se tiene que pasar por todo lo que es un juez laboral. No puede ser así como de buenas a primeras. Y en cuanto a los trabajadores, en los casos en que el fuero sindical es desconocido por el empleador, el trabajador tiene la obligación de acudir ante un juez del trabajo para hacer exigible, la protección que se les otorga por causa del fuero sindical. La diferencia frente al proceso judicial que adelanta el trabajador es que únicamente deberá demostrar que el empleador no obtuvo previamente la autorización para el despido. El término judicial para exigir este derecho es de 2 meses que serán contabilizados desde la fecha del despido, traslado o desmejora. Las reglas del proceso judicial. Los artículos 103 y 118 del Código Procesal del Trabajo disponen, primero, que la demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir, trasladar o desmejorar un trabajador amparado por fuero sindical deberá expresar la justa causa invocada. O sea, nunca puede ser sin justa causa, siempre tiene que ser una justa causa de por medio. Que las acciones emanadas del fuero sindical prescriben en 2 meses.
que la oportunidad para el empleador se cuenta desde la fecha en que desde que éste tuvo conocimiento del hecho o una vez agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente según el caso. Participación del sindicato en la defensa del fuero. Es menester recordar que en los procesos relacionados con el fuero sindical es necesaria la participación del sindicato, por ser un actor directamente afectado de las decisiones que se tomen. Por lo anterior, se ha reconocido por la jurisprudencia de las altas cortes que los sindicatos tienen derecho a participar de los procesos judiciales para defender las garantías emanadas del fuero sindical como parte y no como simples intervinientes. Es preciso tener presente que el fuero es de la organización sindical. Eso creo que también es muy bueno tenerlo en cuenta porque hemos visto que no es algo muy sano, y lo hablo a título personal, de que muchos compañeros dirigentes sindicales se apoderan de los fueros. Y eso sí, pues yo no he sido muy amiga de ello, porque creo que todo tiene un tiempo, ¿cierto? Y yo soy de las que pienso que si estamos en un relevo generacional, que es lo que también el sindicato ha venido trabajando por el tema de que ya muchos están pensionando y que no hay quien coja las riendas del sindicato, pienso que no es bueno y no es sano más que todo, que siempre los dirigentes sindicales se quieran apoderar de los fueros sindicales. Es que finalmente el fuero no es, por ejemplo, este caso de Claudia, el fuero es de la UNED, ¿cierto? Y cada persona si está en capacidad y si tiene pues la berraquera de estar acá como dirigente sindical y defender una convención colectiva y el día de mañana ser parte de un proceso de negociación colectiva, bienvenido sea, pero no soy amiga de que entonces por el hecho de tener 30, 40 años, entonces yo siempre tengo que ser un dirigente y no puedo darle paso a una persona que venga de abajo con las mismas ganas de trabajar que yo tuve hace mucho tiempo. Entonces, en este caso sí me parece pues muy importante que se precise esto, ¿cierto? De que el fuero sindical es del sindicato y no es de cada uno de nosotros. Derecho laboral colectivo. No, eso es del sindicato. El sindicato, sí. Bueno, creo que Pero esa clase empezó a las 6 y se acaba a las 8, ¿te puedes imaginar? Estoy aquí pegada en el teléfono, no, bro. Mira, me saluda a todos por allá hoy. Dios los bendiga, les mando un abrazo bien grande. Se le disparó acá el micrófono a la compañerita, pero ya lo silenciamos. Bueno, trataré de Muy que no bien. se nos aburran mucho porque sé que las clases son un poquito extenuantes, pero son temas que tienen, digamos que es cierto, sus leyes que tenemos que conocer también y pues que no podemos pasar así como que pum, y agache, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando, ves, qué pena que yo por acá en el chat vi una preguntita, qué pena de Juan, ¿qué pasaría si no se hace elección de junta después del periodo legal? O sea, nosotros tenemos por estatuto del sindicato, el periodo siempre es de 2 años, ¿cierto? Pero pues si no se renueva en ese momentico, pues igual seguimos dentro de los 2 periodos, pues seguimos legislando igual, o sea, perdón, seguimos pues dentro de la dirigencia normal. Pero sí se debe respetar siempre los estatutos, o sea, no quiere decir que si pasó 2 años, entonces ya quedamos por fuera de pronto no tenemos fuero sindical o no somos ya dirigentes, no, igual lo seguimos siendo, pero sí se deben respetar los estatutos en cuanto a que se debe hacer una asamblea, ¿cierto? Porque se debe dar derecho a que cualquier persona pueda ingresar directamente a la junta directiva y adicional porque el estatuto así lo exige. Pero no sucede nada, pues si de pronto hoy se cumplieron los 2 años y no hicimos asamblea el día de mañana o en un mes, no sucede nada. De hecho, pues no creo que no, muchas seccionales no hemos renovado todavía nuestra junta directiva seccional, debido a que como este año, de hecho, pues lo hablo acá por Manizales, este año teníamos pendiente la asamblea, pero como se viene en todo ese tema de negociaciones de algunos bancos, ¿cierto? Que estamos en etapa de negociación en el BBVA y algunos otros bancos, entonces eso se fue aplazando poco a poco. Y adicional porque el tema de la pandemia, como exige que todo es virtual prácticamente por el tema del aforo y todo esto, entonces no hay como garantizar que también las personas, los afiliados puedan asistir a la asamblea. Entonces creo que se está dando un poquito de espacio para poderla realizar como se debe, pero no pasa nada si no se renueva en el tiempo que es. Bueno,
Y vamos acá, ¿qué pasa cuando al aforado tiene una violación, perdón, una vinculación temporal? Bueno, uno de los grandes vacíos de protección a la libertad sindical en Colombia es la inexistente protección que el fuero sindical brinda a quienes están vinculados al empleo a través de modalidades precarias. Por ejemplo, el contrato ocasional, de término fijo o de hora o labor contratada. Pues debe precisarse que el fuero sindical protege despidos y en los casos en que se finaliza el vínculo por terminación del periodo contractual, las garantías del fuero no operan. Eso es lo que lamentablemente pues decíamos en cuanto al tema de la vinculación por medio de bolsas de empleo o la tercerización laboral, que no permiten que las personas se sindicalicen fácilmente. ¿Por qué? Porque si le da temor a muchas personas sindicalizarse aún teniendo un contrato de término indefinido. Ahora, pues una persona que diga, no, es que el contrato se me termina en 3 meses y yo me sindicalizo y en 3 meses, sí o sí, el empleador no me va a renovar. ¿Por qué? Por el tema de estar sindicalizado. Entonces, todo eso va obviamente en contra del sindicato o del hecho de la libertad sindical. Bueno, dice, sobre este tema se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 34142 del 25 de marzo del 2009. Abro comillas, tratándose de contratos a término fijo, la garantía de estabilidad laboral que se le brinda al trabajador con fuero sindical no puede extenderse más allá del vencimiento del plazo fijo pactado, pues si lo que prohíbe el legislador es el despido, tal supuesto fáctico no se transgrede cuando a terminación del contrato se procede por uno de los modos establecidos legalmente, como sucede en el fenecimiento de la relación laboral por cumplirse el plazo que por consenso acordaron las partes. En efecto, todas las garantías que se derivan del fuero sindical deben ser acatadas y respetadas por los empleadores durante el término de vigencia del contrato, cuando de nexos contractuales por periodo fijo se trate. De ahí que no se requiere autorización judicial para dar por terminado un nexo contractual laboral a término fijo en el evento de ostentar el trabajador la garantía que se deriva del fuero sindical. Entonces, cuando ya supongamos que nosotros estamos contratados a término fijo y el contrato se termina en un mes. Y listo, yo soy dirigente sindical actualmente, pero en un mes se me termina el contrato de trabajo. Ya no voy a ser más protegida por un fuero sindical y el empleador en este caso no tendría por qué pedir autorización al Ministerio de Trabajo porque finalmente mi contrato laboral llegaba hasta ahí, ¿cierto? Entonces en este caso pues no procede una violación o una conducta atentatoria porque finalmente pues digamos que se dio una de las partes para poder terminar el contrato que era pues el contrato a término fijo. Bueno, este casito ya está, es un poquito más larguita, ¿cierto? Pero también habla pues de que bajo ninguna circunstancia la atribución del empleador de terminar unilateralmente el contrato, ¿cierto? Y sin justa causa el contrato de trabajo puede ejercerse en el propósito de limitar o menoscabar los derechos de la contraparte. Esto, bueno, dice, ¿qué pasa cuando se puede demostrar un despido discriminatorio en una vinculación temporal? Entonces, es el mismo casito, pero cuando uno ya logra demostrar, bueno, sí, es que si me despidieron era porque yo era parte del sindicato o porque yo fui dirigente sindical, ¿cierto? Entonces, dice, a pesar de que el fuero sindical no protege la finalización de los contratos de trabajo en los casos en los que la vinculación al empleado se realiza de manera temporal, esto no quiere decir que no exista ningún mecanismo de protección a quienes ejercen su derecho de asociación sindical, pues la facultad del empleador de finalizar el contrato de trabajo encuentra una restricción constitucional cuando tiene como causa la discriminación por razón del ejercicio de la actividad sindical. Así pues, existe un límite constitucional para el empleador que presupone una garantía reforzada a la libertad sindical. Sin embargo, debe aclararse que esta no es asimilable a la garantía del fuero sindical. La jurisprudencia constitucional ha señalado que bajo ninguna circunstancia la atribución del empleador de determinar unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo puede ejercerse con el propósito de limitar o menoscabar los derechos de la contraparte, particularmente a la asociación sindical, razón por la cual la posibilidad de que la ley otorga al empleador en los contratos individuales de trabajo no implica que aquel amparado en ella pueda prescindir sin control ni medida de los servicios de los trabajadores bajo su dependencia para mermar el número de miembros activos a los sindicatos.
Así, cuando el despido ocurra frente a los trabajadores recién sindicalizados, se activa la presunción constitucional a favor del derecho de asociación sindical, según la cual la terminación del contrato obedeció a su afiliación, permanencia y participación en dicha organización. Al invertirse la carga de la prueba, entonces el empleador deberá demostrar los elementos que desvirtúan dicha presunción y que por lo tanto explican que la decisión obedece a razones legítimas y permitidas por la potestad de la ley. Eso pasa, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, que ya hoy la gente teme mucho de afiliarse por ese tipo de cosas, porque saben que si les van a renovar, o sea, que si están próximos a renovar contrato, posiblemente el empleador no lo haga. Entonces, uno que presume, uno presume que es por el hecho de que está un afiliado al sindicato. Y eso si se logra demostrar, porque todo tiene que ser demostrable, perdón, obviamente puede dar bueno, sí, una acción por parte del trabajador ante el empleador. Bueno, consideraciones importantes para la protección del fuero sindical. La tutela es por regla general improcedente en asuntos de fuero sindical, puesto que existen otros medios, ya comentados en anteriores apartes, de protección. Sin embargo, en casos puntuales es admisible la protección por medio de este mecanismo. ¿Cuáles son? Cuando se genere un grave perjuicio en contra del sindicato, ¿cierto? Un ejemplo de esto son los casos de despidos colectivos que ponen en riesgo la supervivencia misma del sindicato. Cuando el proceso ordinario laboral no tenga capacidad para garantizar otros derechos fundamentales que están en riesgo. Bueno, ya está y ya terminamos la presentación del día de hoy, de los módulos que tenemos pendientes, que era el 5, 6, 7 y 8. No sé si de pronto, pues traté de no extenderme mucho porque yo sé que igual están cansaditos de la jornada laboral y todo esto, pero si de pronto tienen alguna dudita o algo. Bueno, acá Juan me pregunta que si por pensión se termina el fuero y si el empleado no quiere salir por pensión. Bueno, ese es un tema que es un poco candente en el sentido de que se están viendo, bueno, no sé si Juan de pronto lo preguntas porque ve que hay muchos dirigentes sindicales en estas condiciones, en las condiciones en las cuales, pues no, ya son sujetos de pensión, pero aún así siguen ejerciendo su labor sindical. Entonces yo pienso que nosotros no debemos ser desagradecidos con ellos, ¿cierto? En el sentido de que, bueno, han dado batallas por nosotros, han peleado las convenciones colectivas que tenemos actualmente, y sé que muchos son comprometidos con la labor. Sin embargo, sí soy partidaria de que, bueno, si ya nosotros como sindicato históricamente hemos peleado el derecho a la pensión de los trabajadores, el derecho al trabajo, ¿cierto? El derecho a la igualdad laboral, pues sí me parece que no es como que muy, ¿cómo digo yo? Como muy, em, se me fue la palabra otra vez, qué pena que estoy de memoria, pero como que yo no estoy en capacidad de ir a criticar, por ejemplo, en lo que no estoy de acuerdo con el Estado, con el Congreso, cuando yo acá estoy haciendo lo mismo. Me refiero al tema de los dirigentes pensionados, porque finalmente nosotros también tenemos que ser consecuentes con eso, ¿cierto? De que debemos dar también un pasito al costado cuando ya hemos cumplido nuestro tiempo, nuestra labor, para que otras personas cojan las riendas de este sindicato. Pero respecto pues a la pregunta de Juan, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, si yo fuera ya una persona de 57 años, ya fuera sujeto para pensión, tengo mis semanas cotizadas, listo? ¿Qué sucede? Ya según la ley 7, la ley, es una ley, se me olvidó en ese momentico, del 2003, 797, perdón, la ley 797 del 2003, que dice, si yo como sujeto de pensión, como Claudia Castillo, yo no presento los papeles ante el fondo de pensiones, mi empleado, en este caso Bancolombia, lo puede hacer por mí, en mi nombre, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Con que yo reciba mi pensión rápidamente. Como yo soy una persona que está aforada por un fuero sindical de dirigencia, ¿qué pasa? Obviamente el banco tendría ante el juez laboral que pedir que me levanten el fuero sindical para poderme despedir, porque una de las justas causas de despido, según el artículo del Código Sustantivo de Trabajo, es ser sujeto de pensión. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo mi pensión y ya accedí a ella como beneficio de todo pues, el trabajo que tuve durante todo el tiempo todo el tiempo laboral, ¿cierto?
que duré trabajando. Entonces, ¿qué pasa con los compañeros que están actualmente como dirigentes y que ya están siendo sujetos de pensión? Mientras dura el proceso, el periodo de dirigencia sindical, obviamente la UNED como sindicato, pues les da su apoyo, ¿cierto? Porque no puede desconocer su labor. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que supongamos mi periodo sindical vaya hasta un año más. Durante ese año, a mí el sindicato como tal me respalda, ¿cierto? Me respalda porque en cuanto al tema del levantamiento de fuero y todo esto, me va a dar herramientas para yo poder defender mi fuero sindical ante el empleador, porque todavía me falta mi periodo de dirigencia sindical, un año. Pero después de ese año, de que ya a mí se me termina ese periodo de dirigencia sindical, yo ya no puedo ser elegible para una nueva junta directiva. ¿Por qué? Porque yo también tengo que ser consciente y darle paso a otra persona para que esa persona también asuma las riendas de la dirigencia sindical. Y creo que es lo más consecuente y lo más sano, porque lo que yo hablaba al principio, o sea, yo no puedo ir a criticar al gobierno, yo no puedo ser crítica de la violación de derechos cuando yo estoy exigiendo que a la gente se le den mejores condiciones laborales, cuando yo estoy exigiendo que a la gente pues la dejen trabajar, cuando estoy exigiendo igualdad, pero que yo, como estoy aquí cómodamente, con mi salario, con mi pensión, no estoy dispuesta a renunciar a ellos, ¿cierto? Para darle espacio a alguien más. De pronto alguna duda, inquietud, no sé si de pronto logré darle respuesta a Juan en la pregunta que me hizo. Sí, muchas gracias, mi amable. Bueno, es con muchísimo gusto. De pronto alguien quedó con alguna dudita o ya damos por finalizada la clase. Yo espero no haberlos aburrido mucho. Yo sé que son temas muy extensos, pero pues créanme que son temas muy enriquecedores que yo sé que les van a ayudar muchísimo, muchísimo ya en la labor de ustedes, propia y obviamente colectiva. Si alguien de pronto quiere darle alguna sugerencia o algo más, sí, también puedan. No, señora, muchas gracias, muy amable. Sí, Claudia, te iba a preguntar. Claudia con Ivette. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Bien, Dime. mira, es referente a lo que de énfasis acerca del fuero sindical para empleados temporales. O sea, según tu explicación entiendo que no es que no esté permitido, sino más es como por las condiciones que pone la empresa para el futuro, la futura renovación de un contrato o algo así. Lo que pasa es que, mira, según la ley, ¿cierto? Según la Constitución, el artículo 39, cualquier persona, independientemente de su raza, su etnia, bueno, ese tipo de cosas, tiene libertad y tiene libertad sindical para ser parte de un sindicato, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que tú, no sé si de pronto te ha tocado que tú le dices a un compañero, por ejemplo, temporal, entonces dices, ven, por ejemplo, te gustaría afiliarte, mira, el sindicato es esto, esto y esto y esto. Y aunque el compañero tenga, pues, ganas de afiliarse, no lo hacen por el tema del tipo de contrato que tienen, porque sienten temor de que si se afilian al sindicato, ¿cierto? No les renueven su contrato de trabajo o no los pasen de pronto a un contrato de término indefinido. Y eso sucede mucho, que era lo último que estamos viendo. El hecho de que no le renueven el contrato puede ser por presunción de que uno pertenece al sindicato. Y si uno lo logra demostrar, obviamente eso trae todo un proceso, porque entonces es un acto discriminatorio. Pero, o sea, de que la gente se pueda afiliar, lo pueden hacer porque la ley lo permite. Lo que pasa es que lamentablemente la gente no lo hace por temor. Sí, entiendo. Bueno, no sé Muchas si de gracias. pronto, con mucho gusto, Iber. Si no tenemos más duditas de pronto, entonces les parece si ya finalizamos acá la clase. Claudia, muchas gracias, muy amable. Es con mucho gusto, cualquier duda, inquietud me pueden escribir al teléfono o me dejan mensajitos, que yo con mucho gusto les respondo. Espero que de pronto no les hayan quedado muchas dudas y si tienen dudas, con mucho gusto, si no me las sé, se las contesto y me busco la respuesta, pero se las doy. Muchas gracias. Feliz semana, Dios los bendiga y un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias por todos. Muy agradecido.
Amén, chao. Chao.